Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena y Santiago Rodríguez Rey te cuentan quiénes fueron los hombres y mujeres que dirigieron al país en sus primeros 200 años de historia en La Banda Presidencial. Al llegar a su primer centenario, la Argentina se veía a sí misma próspera, fuerte y camino a convertirse en un jugador importante a nivel mundial. Estamos en una etapa de transición hacia una política que va a intentar estar más cerca o más en sintonía con la sociedad. Nos vamos a empapar del espíritu reformista que caracterizó las presidencias de estos años. Un espíritu que va a tener su momento cúlmine en 1912, cuando se apruebe la ley Sáenz-Peña que instauró el sufragio universal, secreto y obligatorio. Para eso debemos pasar por un camino que incluye algo viejo, algo nuevo, algo prestado y algo chino, ponele. Como regla mnemotécnica es un poquito forzada, lo reconozco, pero para describir a los 4 presidentes de estos 12 años nos sirve bastante. Entonces, tenemos 12 años, vamos a tener 2 presidentes muertos en el ejercicio del poder, uno que a lo largo de su carrera sabrá estar al frente de las 3 ramas del poder de la República, y otro que será quien deberá entregar al mando a quien nunca se imaginaban que iba a llegar a él. De la revolución radical por las armas a la revolución radical en las urnas, es tiempo de Manuel Quintana, José Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña y Victorino de la Plaza. Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Y yo soy Camila Perochena. Bienvenidos a La Banda Presidencial. Un sistema de vuelos espaciales. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligar. No somos nosotros el problema. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El radicalismo no lo mueve el rencor, el odio ni el deseo de revancha. Desde hace 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país. ¡Mentira! ¡No existe la libertad sin justicia! Vengo a proponerles un sueño. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Bienvenidos al episodio 6 de La Banda Presidencial, el podcast de La Nación sobre los presidentes argentinos. En este episodio nos metemos en una especie de metamorfosis. Así medio Kafka, cucarachas... Qué literal te pusiste, Santi. Aunque podríamos decir que para algunos el final de esta historia tiene un final indeseable. Es una transición, porque es una época en la que el viejo régimen que veníamos viendo está en su ocaso, pero no terminó de morir. Y en la que empezaba a pasar algo nuevo, un nuevo régimen, pero que todavía no se terminaba de decidir qué forma iba a tener. El régimen apagándose es el que había consolidado Roca durante su presidencia y que pronto recibió el primer sacudón, ¿no? Con la revolución del Parque en 1890. En los últimos 2 episodios vimos que, a pesar de haber señales de debilitamiento, con mucha muñeca, pragmatismo y su cualidad de zorro, Roca le alargó la vida. Hoy lo que vamos a ver es cómo este régimen termina de morir. Cómo la propia élite dirigente va a introducir reformas que van a abrir el camino a la llegada de la UCR al poder y al traspaso de la banda presidencial a don Hipólito Yrigoyen. Pero no nos adelantemos, que para llegar al peludo tenemos tiempo. Estamos entonces en la época del centenario, alrededor de 1910, digamos entre 1905 y 1915. Los presidentes de este periodo, Quintana, Figueroa Alcorta, Sáenz Peña y de la Plaza, nacieron entre 1835 y 1860. Para mí, ¿viste cuándo nacieron? Estás obsesionado con los años de los nacimiento, números. está bien. Se criaron, educaron y se formaron políticamente en una sociedad muy distinta a la que van a gobernar. Apenas pueden reconocer esa sociedad súper heterogénea con nuevos conflictos y reclamos. Por ejemplo, hace ya varios años que los trabajadores urbanos se han ido organizando en sindicatos que van a plantear cada vez más reclamos y a realizar numerosas huelgas. El radicalismo también es de los que se van a estar organizando, pero en este caso como un partido político moderno. Pero no solo el radicalismo, también vamos a tener al Partido Socialista y a la rosarina Liga del Sur. En esa época, este cambio en la estructura de la sociedad se lo engloba en una frase que es la cuestión social. Es como el título, la cuestión social. Ahí abrís el manual y aparece eso. Sobre los cambios que se dieron en la economía, la sociedad y la política de esta época, nos habló Eduardo Zimmerman, doctor en Historia e investigador del CONICET y la Universidad de San Andrés. Un periodo económicamente exitoso, son décadas de mucho crecimiento económico sostenido. En segundo lugar, podríamos seguir con las consecuencias sociales de ese ciclo económico. Hay un proceso muy importante de transformación social. Uno de los problemas que yo creo que enfrenta
el Estado, no solo los presidentes, es las consecuencias de ese proceso de transformación social. Y podríamos poner también, y a nivel político hay un proceso de desestructuración que se va a ir dando gradualmente de lo que había sido la exitosa maquinaria roquista de dominación política, digamos. Entonces creo que en las tres dimensiones los presidentes de estos años ven ese panorama de un telón de fondo de gran éxito económico que produce una serie de consecuencias sociales que generan preocupaciones y debates y están acompañadas por un proceso de cambio político que los va a involucrar a varios de ellos en el centro de la acción. Digamos. ¿Y qué hacen para manejar estas consecuencias sociales? O sea, ¿cómo las piensan? ¿Cómo las ven? ¿Las ven como algo ajeno? ¿Como...? Sí, bueno, varias respuestas distintas y esto por supuesto va más allá de las figuras presidenciales puntuales y hace más bien referencia a los núcleos en los cuales esos presidentes estaban insertos. Yo diría, para decir rápidamente, tres posiciones básicas. Una que intenta describir esas consecuencias sociales como algo ajeno, que viene de afuera, importado, al igual que la inmigración o los capitales, la importación de la cuestión social y sus problemas, y por lo tanto ajeno a los procesos de desarrollo autóctono, digamos. Otra posición vinculada con esto es la asunción de una posición más bien represiva, es decir, estos son problemas cuasi policiales y deben ser ordenados más como una cuestión de ley y orden que como una cuestión de política social. Y la tercera es lo que a mí me ha interesado estudiar más, que es una posición reformista que dentro del marco de las instituciones liberales, sin hacer por eso un salto a lo que se llamaba entonces el socialismo de Estado, dentro del marco de las instituciones liberales, intentaba modificar a través de la intervención estatal algunas de esas consecuencias más preocupantes. Perfecto. ¿Y estos cuatro presidentes combinaban estas soluciones? ¿Alguno, puedes responderme por cualquiera en especial, ¿no? ¿Alguno se concentraba más en alguna? ¿Cuál es? No, yo creo que si tuviera que describir a las cuatro figuras, Quintana, Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña y Victorino Laplace, creo que los cuatro quedaron más absorbidos por esa tercera dimensión de los problemas políticos que les parecían más acuciantes y en los cuales ellos fueron actores mucho más activos. Sáenz Peña había mostrado cierta preocupación por los temas de la cuestión social en escritos, en discursos, y gente que lo rodea va a estar más metida en el tratamiento de esas cuestiones, pero creo que los cuatro van a verse mucho más involucrados en eso que yo llamé la tercera dimensión, la desestructuración del sistema roquista y la salida política que eso demandaba. La élite dirigente de esta época va a tener entonces un ímpetu reformista que va a poner a los temas de la cuestión social más en el centro de la escena. Como dijo Eduardo, una de las cosas que más le preocupaba a los presidentes de este periodo era desarmar la vieja máquina electoral del roquismo y darle una solución al problema de la representación de la ciudadanía. La ley electoral de 1902 tuvo poco recorrido porque se eliminó al poco tiempo. Esto de elegir presidentes en convenciones de notables o a través de la política de acuerdos no cerraba mucho, en particular a los que quedaban afuera. Por eso, la intención de hacer una reforma estuvo presente en todos estos años. Pero veamos qué interpretaciones hay sobre esta reforma. Hasta hace poco tiempo los historiadores mantenían la hipótesis de que la ley Sáenz Peña había salido por presión de sectores populares y sectores medios. Algo así como que había una presión desde abajo hacia arriba para que las élites abrieran el juego político. Pero no, esto no es así. No, a ver. Hoy en día algunos historiadores discuten esta interpretación y hoy se considera una alternativa que se centra en la dinámica interna de las élites intelectuales y políticas como el factor clave para explicar la democratización. Martín Castro, que nos ayudó en el episodio anterior, dice esto sobre el tema. De la clase política que evidentemente se da cuenta que hay una cuestión ahí central de discusión que es la cuestión de la representación, ¿no? Es decir, esa primera década ahí es cada vez más claro. Ahí consideran que debe haber una reforma electoral. Y esta discusión viene dentro de los mismos sectores dirigentes, ¿no? Dentro de los mismos sectores que están en el poder. Entonces ahí hay una cuestión a discutir, es decir, no es únicamente el radicalismo el que está discutiendo esto y que dice, bueno, debemos tener, digamos, de diversas maneras, no solamente en entrevistas informales con presidentes, como por ejemplo Irigoyen tuvo finalmente con José Figueroa Alcorta o con Roque Sáenz Peña, sino a través, lo sabemos, de las revoluciones, ¿no? La última en 1905. Pero digo, además del radicalismo, también esa discusión se da dentro de esta élite política, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión también a ver, ¿no?
Pero estamos arrancando por el final porque la ley Sáenz Peña es lo que conocen todos y entonces queremos atrapar un poco a la audiencia. Pero tenemos que volver al principio. Sí, volvemos a Quintana y arrancamos por ahí. Manuel Quintana nació en Manuel Quintana nació en Buenos Aires el 19 de octubre de 1835. O sea que para 1904 medio que le habían pasado todos los hechos de los episodios 2, 3, 4 y 5 de este podcast por arriba. En 1860 fue elegido diputado en Buenos Aires, dando comienzo a su carrera política, aunque tendría algún paso por el mundo privado. Para destacar, y no te entusiasmes mucho, Cami, propuso hacer de Rosario capital de la nación. Me muero. Sí. Ley que aprobó el Congreso, pero la vetó el Ejecutivo. ¿Quién fue? Decime que lo mato. Mitre o Sarmiento. Parece que los dos tuvieron vetos al respecto. Ah, bueno, no sé, se la van a ver conmigo ya. Luego fue senador nacional. Se aventuró a ser candidato a presidente en 1874, pero medio que quedó en el camino. Fue rector de la UBA, ¿qué más? Bueno, fue el ministro del Interior de Luis Sáenz Peña durante la Revolución Radical de 1893 y fue el encargado de sofocarla. Bueno, aguantá porque ya dijiste mucho. Para cuando su nombre es seleccionado como candidato presidencial en el 3, estamos frente a alguien que tiene una experiencia y un recorrido histórico bastante importante. Pero hagamos una aclaración clave en este periodo. Tenemos que entender que a esta altura, 1903, el PAN ya está muy fragmentado. Roca y Pellegrini se habían peleado feo en 1901, acuérdense del episodio anterior, y encima a Roca ya le tenían medio el tiempo tomado y se le hacía difícil que las ligas de gobernadores apoyen al candidato oficial que él quería. Por todos estos problemas se decidió realizar una convención de notables para elegir candidato presidencial. En realidad un poco esto de llamar una convención, de abrir el juego político y demás, es una mezcla de debilidad con una salida elegante. El objetivo era evitar la competencia partidaria. Para eso se convocaron a notables. ¿Quiénes eran los notables? Bueno, entre los convocados había exdiputados, senadores, expresidentes, vicepresidentes, jueces de la Corte Suprema, oficiales superiores de Fuerzas Armadas, obispos, arzobispos, rectores, profesores universitarios. Pachi, Gachi, todo el mundo fue. Todos esos. Entonces, lo que demostraba esta convocatoria es que se había perdido el control del presidente sobre la sucesión. Entonces, estamos en 1903, tenemos esta convención de notables, y entre los que buscaban ser seleccionados como candidatos estaba Pellegrini, pobre Pellegrini, al que ya le venían pateando para adelante la candidatura presidencial hace rato. Y ahora Roca medio que se la va a seguir pateando, lo va a correr directamente del medio. La elección de Quintana va a generar fuertes rechazos dentro de diversos sectores de la élite política. Quintana era una figura prestigiosa ya de por sí, entonces no es raro su llegada ahí. Creo que la oposición a eso no era tanto la figura de Quintana, sino el mecanismo elegido. Esta idea que un grupo de notables elegía a la sucesión política es lo que enfurece a muchos, en parte porque ellos se quedan afuera, yo diría el área del pelegrinismo, y por otro lado los mitristas que francamente adoptan la bandera de la purificación del sistema, en el cual en este nuevo proceso de reforma política, mecanismos como la convención no tienen lugar. O sea que yo creo que no es tanto la figura de Quintana, sino la del mecanismo elegido la que más enardece a los opositores. Acompañando la fórmula de Quintana lo tenemos a Figueroa Alcorta, que si bien provenía de las filas del PAN, definitivamente no era roquista. En esa instancia donde el vicepresidente seleccionado va a ser Figueroa Alcorta, que surge también allí de una reunión entre varios personajes influyentes de la época, Roca, Manuel Quintana, Marcelino Ugarte, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, muy influyente, que termina siendo elegido Figueroa Alcorta como vicepresidente, como candidato a vicepresidente entonces, y es alguien que proviene de las filas del PAN, ¿no? De una trayectoria variada, no es roquista, entonces también es una candidatura, si uno analiza desde ese punto de vista, bastante extraña, porque que muestra los límites de Roca. Roca es allí, está debilitado claramente. Quintana asumió en un contexto muy crítico para el PAN. El partido siempre fue un partido fragmentado, compuesto por diversas ligas y redes del interior que competían entre sí. Pero para esta época la fragmentación se parece más a una ruptura. Una de estas primeras rupturas se da con Pellegrini, que sintiéndose doblemente traicionado en 1901 y ahora de nuevo, abandona la convención. Sí, yo me voy, se va de la convención y forma un partido que es el Partido Autonomista. Todos se llaman Partido Autonomista. Tiene que sacarse al cine de dentro. Por fin se decide entonces. Durante su presidencia es un presidente sin un partido oficial, ¿sí?
tiene una serie de apoyos, hay un grupo, digamos, hay comités quintanistas que se arman, y hay toda una discusión de qué va a pasar, digamos, si Quintana va a intentar formar su propio partido, si no lo va a hacer, si va a utilizar el PAN, qué va a hacer Roca, porque Roca también es un mecanismo muy usado en la época, cuando estos personajes estaban en problemas o la crisis no tenía una solución rápida, bueno, se iban de viaje a Europa, ¿no? Entonces, Roca, después de la Revolución Radical de 1905, se va a Europa y se va hasta 1907. ¿Sí? O sea, básicamente un año y monedas, en el cual no está, digamos, mantiene su correspondencia con los amigos políticos y bueno, dice, bueno, tenemos que ir para acá, para allá, hacer esto, qué hacer en el Congreso, digamos, el Congreso es un actor importante en la época, además por la fragmentación de los partidos, digamos, un presidente sin un partido es un presidente que bueno, es más abierto a la crítica. Entonces el Congreso, durante, digamos, las presidencias de Quintana y sobre todo de Figueroa Alcorta, son congresos que influyen, ¿no? Y entonces ahí hay una discusión sobre qué hacer con los partidos, qué hacer con el PAN, digamos, qué pasa con el PAN, ¿no? El PAN entra en un conato ahí de crisis bastante marcada. Esta suerte de presidencia en soledad va a ser un problema para Quintana, que no va a poder hacer muchas cosas. La prensa y los partidos todo el tiempo le van a estar recordando que tenía una legitimidad de origen bastante débil. Argentino es un régimen, bueno, republicano, por supuesto, federal, lo que quiere decir que los gobernadores tienen una importancia fuerte y tienen sobre todo definen no solamente los gobernadores, sino obviamente el juego político interno en cada provincia, pero define la vida política de las provincias. Y Quintana allí no tiene apoyos, no hay quintanistas en el interior del país. Hay facciones, grupos opositores que, bueno, buscan el calor oficial y se definen, no pasan a definirse como que ahora somos quintanistas. Pero es problemático. Entonces, cuando se acerquen o comiencen a acercarse las elecciones de 1906, ahí va a tener que comenzar a definir candidatos. Y el problema es que no tiene forma de, por ejemplo, reunirse con el gobernador de la provincia de Córdoba y decir, bueno, a ver, estos son mis candidatos. El gobernador de la provincia de Córdoba podía transigir en 1, 2 y esto pasaba, pero en general los candidatos eran los del antiguo Partido Autonomista Nacional o sus versiones provinciales, ¿no? Entonces Quintana está en esa situación, intenta negociar, tratar de darle unas bases más fuertes, consolidadas a su presidencia. No llega a ser demasiado, bueno, porque muere también, digamos. No hay forma de decirlo, de otra manera. Decir, bueno, ¿qué podemos decir de Quintana? Y no mucho, digamos. A pesar de no poder hacer mucho, Quintana intentó hacer algunas reformas en el régimen. Ya teníamos en él una preocupación por modificar un poco las reglas electorales y suprimir el fraude. El resultado fue ambiguo. Si bien se puede decir que se retrocedió al retirar la reforma del 1902, la reforma electoral, se avanzó al retirar los piquetes del Ejército Nacional de las provincias, reduciendo así la influencia de lo que la prensa de la época llamaba el gobierno elector. La relación entre Quintana y su vicepresidente Figueroa Alcorta no fue muy fluida y se hizo todavía más tensa luego de la Revolución Radical de 1905, porque a Figueroa Alcorta va a ser secuestrado y pasa lo siguiente. Es una revolución, es inesperada, en el sentido que nadie, digamos, todo el mundo sabe que los radicales están conspirando, ¿no? O que constantemente eso pasa en los primeros años del siglo. Como sabemos, bueno, había habido 2 revoluciones importantes, bueno, en el 90, después en el 93, 1893, había habido una división del partido a finales del siglo, entonces el partido tenía otra forma y básicamente respondía al liderazgo de Hipólito Yrigoyen. Los grupos dirigentes, la élite política, no saben muy bien qué es lo que está haciendo el Partido Radical entonces. Es un grupo político dentro de los... Si uno se imagina un tablero, ¿no? Es un jugador menor, o al menos lo ven de esa manera. Entre otras cuestiones porque el Partido Radical se está reorganizando, ¿no? Entonces, ¿cómo se está reorganizando? ¿Para qué se está reorganizando? No lo saben y se lo preguntan. Es decir, bueno,
hay cartas muy interesantes donde dicen, bueno, el Partido Radical se está reorganizando en Entre Ríos, pero no va a ir a las elecciones. Entonces, ¿por qué se está reorganizando? Entonces, esto aparece constantemente. Pellegrini, en una carta interesante en 1904, dice, a Irigoyen lo podemos utilizar para, azuzar, digamos, molestarlo un poco a Quintana, ¿no? Entonces, dice que Irigoyen es buena gente, básicamente lo que está diciendo, pero está enloquecido con esto de las conspiraciones. Entonces, arma conspiraciones, es lo único que hace, pero esa amenaza a nosotros nos sirve. Esto dice en el 4. En el 5, finalmente, pasa esa conspiración, se toma forma en la que se llama la Revolución de 1905, que a Figueroa Alcorta lo encuentra en Córdoba y lo apresan, ¿no? Los radicales lo apresan, y entonces le hacen, ahí hay toda una discusión, hay una cuestión de anécdota de qué pasa si es Figueroa Alcorta el que manda un telegrama diciendo que es mejor entenderse con los radicales, o si son los radicales lo que hacen, los que escriben ese telegrama y el pobre Figueroa está ahí, digamos. Pero bueno, como sea, eso introduce una situación de... molesta la relación entre Quintana y Figueroa Alcorta, ¿no? Eso introduce una desconfianza entre los dos. Quintana ya cree que ahí calculo que habrá pensado que Figueroa Alcorta aflojó en esa situación, entonces esa mancha está en Figueroa Alcorta. De hecho, los relatos de la prensa satírica de la época también constantemente lo subrayan, ¿no? El hecho de Figueroa Alcorta, arrugó básicamente en ese momento, ¿no? Entonces Quintana, un poco le va a achacar eso, ¿no? Y además Quintana tenía unos puntos altos, si se puede decir, en la trayectoria política de él, es como ministro del Interior, enfrentándose a los levantamientos, las revoluciones radicales de 1893. Entonces ahí hay una mirada de Quintana que no, hay una cuestión que es la del orden, y acá hay que decir que no, y punto, ¿no? Y Figueroa Alcorta es un político que negocia mucho más, que de hecho durante su mandato se va a conceder la amnistía a los radicales que formaron parte de esa revolución. Este agitado 1905 no fue muy bueno para la salud de Quintana, y apenas empezado 1906 tuvo que tomarse licencia y a los pocos meses fallece. Igual no fallece solamente Quintana en 1906. Van a morir también Pellegrini, Bartolomé Mitre, Bernardo de Irigoyen, Gachi, Pachi, todos. Claro. Quintana, Pellegrini, Mitre y Irigoyen son 4 figuras claves que desaparecen de la escena política, y encima Roca alejado del poder y encima estaba de vacaciones en Europa. La figura de Figueroa Alcorta pasa, así como de accidente, medio accidentalmente, al centro de la escena. Pero, ¿quién era entonces José Figueroa Alcorta, que termina con la banda presidencial entre 1906 y 1910? Figueroa había nacido en 1860 en Córdoba, así que tenía unos 46 años cuando asume como presidente. Era abogado y periodista, y si bien era joven, tenía mucha experiencia. Durante su juventud estuvo cerca de los juaristas cordobeses, y en la presidencia de Juárez ocupó el cargo de ministro de Gobierno, Justicia y Culto. Después fue diputado nacional, gobernador de Córdoba y senador nacional. Un político provincial que había tenido una trayectoria relativamente destacada, había sido capaz de, durante el naufragio juarista, él que había participado en el juarismo, sin embargo, se reconvierte y consigue que tener el apoyo de Roca para ser elegido gobernador de la provincia de Córdoba, por ejemplo. Entonces, tenía una trayectoria dentro del PAN. Pero en Buenos Aires lo veían mucho como un político provincial, sin estatura. De hecho, el mismo Roca, que obviamente se estaba dando cuenta que estaba acechando sus posiciones en la política provincial y nacional, nunca lo llamaba, en sus cartas nunca lo llama el presidente. Aún siendo presidente, siempre lo va a llamar el vicepresidente. No. Sí. Entonces dice, el vicepresidente hace esto y esto, ¿no? Obviamente menoscabándolo, ¿no? Como vemos, la relación entre Roca y Figueroa Alcorta no era muy buena. Y gran parte de la presidencia de Figueroa Alcorta consistió en desmantelar lo que quedaba de la maquinaria roquista. Darío Roldán, doctor en historia, investigador del CONICET y la Universidad de Itela, nos cuenta de estas dificultades. Un vicepresidente convertido en presidente
que tuvo que lidiar con lo que podríamos llamar las formas inscriptas en el Parlamento y en las provincias de el esquema político construido durante el roquismo. Entonces, Figueroa Alcorta se enfrenta, por un lado, con sobre todo la oposición del roquismo en el Senado. Hay que recordar que los senadores son una especie de representación, realmente de las provincias, pero más específicamente de los gobernadores de las provincias. Entonces, ¿qué es lo que hace Figueroa Alcorta para lidiar con la oposición en el Senado? Una de las cosas que hizo Figueroa Alcorta es, a lo largo de los años, sobre todo a partir de 1907 y hasta 1910, fue un proceso de intervención a las provincias. Eso quiere decir, el Poder Ejecutivo intervenía a las provincias para modificar la ecuación política de las provincias y eventualmente, por lo tanto, modificar la composición del Senado. La otra cosa que es evidente en la presidencia de Figueroa Alcorta es el modo en el que el presidente constituyó los distintos gabinetes. En los gabinetes le dio lugar a todas las facciones, y que no eran pocas, que se habían ido aglutinando progresivamente en la oposición al roquismo. Pelegrinistas, católicos, modernistas, etc. Viendo este tipo de medidas, podríamos decir que Figueroa Alcorta fue uno de los encargados de darle el golpe de muerte al régimen roquista, ya antes de Roque Sáenz Peña y su ley. Figueroa Alcorta fue el que hizo el trabajo sucio, se embarró las manos. Alcorta, que yo creo que es el gran artífice en desarmar ese sistema político, usando muchos de los mecanismos que esta ola reformadora denuncia. La intervención en las provincias, el fraude, etc. Entonces yo creo que Figueroa Alcorta es el motor de esta. Si tuviera que elegir uno, diría que Figueroa Alcorta es el gran motor de O sea, ¿y es un reformista entonces que usa los instrumentos denunciados por el reformismo? Sí, así es como yo lo veo, y creo que muchos otros lo veían también de esa manera, ¿no? Un reformador que viene a utilizar los viejos métodos para desarmar el sistema. Es la venganza de Juárez Selman. Si bien durante su presidencia se destacan la expansión ferroviaria, que fue muy grande, la Semana Roja, el asesinato de Ramón L. Falcón por Simón Radovítsky y la profundización de la cuestión social, también la diplomacia de acorazados con Brasil, que había sospecha de guerra y demás, la celebración del centenario es de los temas que más nos gustan. Ay, sí, me encanta, mi tema. Bien, las celebraciones fueron bastante exitosas y multitudinarias. Vinieron diplomáticos de todo el mundo, muy importantes, pero la más importante de todas fue la infanta Isabel de Borbón. Las celebraciones querían mostrarle al mundo una Argentina moderna y desarrollada. Igual, ¿era todo color de rosa? Ah, miralo al aguafiestas. Y bueno, pero no estaba todo tan bien. A pesar de estos intentos, hay que señalar que había una tensión que recorrió las celebraciones. Tengamos en cuenta que se hicieron bajo el estado de sitio y la amenaza de posibles atentados anarquistas, ¿no? Como que había visto. La cuestión social estaba tirante. Y no solamente la cuestión social, había otro tema que es la cuestión nacional. Durante los festejos la ciudad de Buenos Aires se inundó de banderas azules y blancas, gente cantando el himno, se inauguraron estatuas, escuelas, y esto nos lleva a un punto importante, que es la consolidación de la identidad nacional. Entendamos que era una Argentina que estaba tratando de hacer a los argentinos. Tengamos en cuenta que en las últimas décadas habían llegado millones de inmigrantes al país, y que había una cierta preocupación de la élite sobre la posibilidad de nacionalizar a estos inmigrantes. Esta tensión entre identidad nacional e inmigrantes es algo de lo que nos habló Eduardo Zimmerman. Que hay, por un lado, podríamos describir una posición optimista, para el cual la manera en la que Argentina se ha abierto al mundo y ha recibido esta inmigración europea que ha transformado radicalmente la estructura de la sociedad argentina es un hecho positivo, que inserta a la Argentina en el mundo y que además le ha permitido acelerar ese proceso de crecimiento económico. Entonces lo ven de manera muy optimista. Y hay en la vereda de enfrente quienes se asustan por las consecuencias que ese proceso de transformación ha tenido en lo que podríamos llamar la dimensión cultural constitutiva de la identidad nacional argentina. Entonces yo creo que el escenario donde esa disputa
se expresa con más claridad es en el aparato educativo y las propuestas sobre la manera en la que el sistema de educación nacional debe convertir a estos inmigrantes en argentinos. Entonces tenemos algunos hechos importantes, como la sanción de la ley Lainez, la apertura de escuelas nacionales en las provincias, y probablemente sobre todo el Consejo Nacional de Educación, la primera presidencia de José María Ramos Mejía, Lilia Bertoni también ha estudiado un poco eso, ¿no? La manera en la que desde años anteriores a esto ya venía esta preocupación a insertar. Entonces yo creo que se da un juego, por un lado, el sistema educativo debe nacionalizar y por otro lado, el miedo a que esa transformación social producida por la inmigración amenaza otras dos dimensiones, yo diría, además de esa dimensión cultural. Uno, la dimensión social. Es el temor de cierto núcleo, podríamos llamarlo patricio, de la sociedad porteña, que se ve amenazado por, como decía Miguel Cané en ese escrito de los años 80, ¿no? Estos guarangos que con 12 pilladas invaden los salones y creen que ahora pueden avanzar sobre la sociedad argentina. Y la otra dimensión es la dimensión política, la manera en la que el sistema va a incorporar o no a estos nuevos sectores sociales en el sistema político. Entonces yo creo que esas otras son dos dimensiones en las que la cuestión nacional también cumple un papel importante. Entonces llegamos al final de la presidencia Figueroa Alcorta y lo tenemos a Roque Sáenz Peña, que por fin se le dio ser candidato a presidente. Acuérdense que tuvo una amague de candidatura frustrada por su papá en 1892. Atención, Freud. Sí, y como vimos en el episodio 5, Roque iba a ser el candidato de los modernistas, pero Roca, para evitar la competencia electoral, le propuso al padre ser el candidato oficial del PAN y así, bueno, Roque se baja. Es una familia porteña, ¿no? Es una familia porteña de lo más parecido que se puede dar a una familia, sí, familias más antiguas, pero lo más parecido que se puede dar a una familia antigua, entonces tiene de finales del siglo XVIII, ¿no? Entonces eso es lo que se podía conseguir como una aristocracia, digamos, porteña. Entonces viene de allí. Más importante todavía es que la familia estaba identificada con tradición federal, digamos. Por parte paterna y por parte materna, entonces por las dos filiaciones, ¿no? También hay otra cuestión que lo define, o definía sobre todo al padre, pero no a Roque, que es la vinculación católica. Luis Sáenz Peña es el padre de Roque, un católico claramente identificado con la Iglesia Católica, los intereses de la Iglesia Católica. De hecho, tenían una pequeña casita y capilla en la casa con un altar, es decir, Roque no sale así. Roque es cosa que sus amigos de la infancia y de la adolescencia católicos después se lo van a recordar. Es básicamente alguien que se asocia con otros grupos, forma parte de los fundadores de Sudamérica, que es un periódico que tiene una línea anticlerical fuerte, participa del juarismo, ¿no? Apoya a Juárez Selman, y del modernismo, ¿no? Del Partido Modernista. Entonces ahí es toda esa discusión que seguramente tratarán en otro momento. Eso marca la trayectoria de Roque, ¿no? Entonces está esa vinculación con el juarismo. También es alguien que participa de una manera bastante alejada de la política partidaria. Entonces no es un político profesional. De hecho hay varias cartas del archivo personal de Roque Sáenz Peña con sus amigos personales y políticos donde dice, y esto un par de años antes de ser elegido presidente, donde dice, a mí la política me produce básicamente como irritación, ¿no? Me molesta, me preocupa, digamos, lo dice de otra manera, pero básicamente es cierto, no es un animal político, no es Pellegrini, ¿no? De hecho, Pellegrini en 1902 le escribe a Roque, le dice, mira, vas a tener que poner, y esto es textual, las manos en el barro, ¿no? Porque te necesito de presidente del partido en la provincia. Y Roque Sáenz Peña es alguien que no se compromete nunca en la política, es alguien que se dedica al ámbito internacional, es decir, hasta aquella anécdota de la participación en la Guerra del Pacífico, cuando lo hieren en la batalla, ¿no? Participa del ejército peruano. Y después, a comienzos del siglo XX, lo nombran diplomático.
Pero la oportunidad se le dio por fin en 1910. A esta altura ya no quedaba casi nada en pie de lo que había sido el PAN y Figueroa Alcorta buscaba un candidato antirroquista y reformista. Y ahí lo tenés a Roque, que estaba en Roma como embajador y terminó haciendo bastante poca campaña. ¿Cuántos embajadores presidentes tuvimos? Varios, ¿no? Sarmiento, Roque Sáenz Peña, en unos episodios Alvear. Y un poco jugaban de local pese a la distancia. Además, Sáenz Peña había sido amigo de Pellegrini y los pellegrinistas respaldaban su candidatura. Una explicación posible es que Figueroa Alcorta buscaba sobre todo un candidato antirroquista. Y el candidato antirroquista casi obvio es Sáenz Peña, que además le garantiza otra cuestión, que es que, bueno, además había sido uno de los amigos políticos más cercanos de Carlos Pellegrini. Entonces eso también, los autonomistas pellegrinistas habían formado parte de la coalición gobernante de Figueroa Alcorta, entonces también. Y además uno puede decir, bueno, Figueroa Alcorta no tenía un candidato propio. Entonces Sáenz Peña allí funcionaba bien desde ese punto de vista, ¿no? ¿Y por qué Roque era tan antirroquista? Bueno, una porque había estado asociado a la experiencia del juarismo y había formado parte del grupo que había fundado y participado, escrito en Sudamérica, en el diario de Juárez Selman. La otra porque entre las distintas redes de amigos políticos claramente estaba incorporado entre los amigos de Pellegrini. Entonces ahí hay una cuestión muy fuerte que va a marcar si se quiere, al núcleo duro, ¿no? Es decir, a los más cercanos, que es un antirroquismo, ¿no? Uno por ahí ahora no lo entiende o ve estos grupos dirigentes como si fueran básicamente lo mismo, pero había rivalidades muy fuertes, ¿no? Muy fuertes. Entonces, para Roque Sáenz Peña, el expresidente Roca, era el responsable de todos los males de la política. Lo veía como un presidente que quiso dejar a la sociedad fuera de la política. Sáenz Peña lo acusaba a Roca de separar Estado y sociedad y creía que había una especie de relación antagónica entre Estado y sociedad, lo que llamaríamos hoy una crisis de representación. Por eso era necesario reconstruir lo que para Sáenz Peña era el tejido enfermo de la política. ¿Y cómo se reconstruía? Bueno, desde su perspectiva había que modificar el sufragio. Eran los cambios en el sufragio los que iban a convertir al habitante en ciudadano y a terminar con la oligarquización del sistema político. Peña no es tanto el resultado de la presión del radicalismo, sino del diagnóstico de una parte de la élite dirigente, según la cual una de las dificultades de la política argentina había sido el déficit de la participación y sobre todo la dificultad de que, tal como estaba ordenada la participación política, en ella y en las instituciones políticas tuvieran lugar otros grupos sociales que no fuesen los tradicionalmente representados en ella. Finalmente, cuando llegó a la presidencia, Sáenz Peña puso manos a la obra y se focalizó 100% en el tema de la reforma electoral. Le pidió a su ministro del Interior, Indalecio Gómez, que diseñara el proyecto de ley y que lo defendiera en el Congreso. Tomemos en cuenta que Roque asumió a fines de 1910 y para principios de 1912 la ley ya estaba lista y aprobada. Veamos entonces en qué consistió esa ley. Sáenz Peña tiene tres características, que es, en primer lugar, la universalidad del voto. Universalidad del voto quiere decir, en 1912, sufragio masculino. La universalidad del voto no es una novedad de la ley Sáenz Peña. Y no es una novedad porque el sufragio en la Argentina es universal, o sea, para los varones desde 1857 y en la provincia de Buenos Aires desde 1821. El punto interesante de la ley Sáenz Peña, la novedad de la ley Sáenz Peña, es por un lado que el voto es obligatorio. Es decir, todos los ciudadanos deben votar. Pareciera ser que en el espíritu de los reformistas, el gran problema era la desafección, sobre todo, de una parte de la élite dirigente. En tercer lugar, el carácter secreto. El carácter secreto de la ley tiene distintas aristas. En primer lugar, está relacionado con evitar una serie de prácticas fraudulentas en la
emisión del voto, sobre todo cuando el voto se emite de viva voz. Producir lo que podríamos llamar mejores condiciones en el ejercicio del sufragio. Pero también es posible pensar que el carácter secreto del voto esté relacionado con lo que podríamos llamar la voluntad de aquellos que impulsaron la ley de continuar bajo otras vías el combate contra el roquismo, contra lo que podríamos llamar la consolidación de las situaciones provinciales. La idea es que la capacidad de los gobernadores o de los intendentes de controlar la emisión del voto se debía ver claramente limitada si las personas podían votar sin que se supiera a quién habían votado. Esta ley, sin embargo, no vino solita. Había una especie de combo. Junto con la reforma electoral sancionada en el 12, se sancionó la ley de enrolamiento general y la ley de padrón electoral. Estas dos leyes son bastante importantes porque lo que buscan era terminar con las manipulaciones del empadronamiento. Acordémonos de capítulos anteriores que hasta este momento eran los jueces de paz los encargados de empadronar, y además la inscripción para votar era voluntaria. Lo que hacían estas nuevas leyes era garantizar la existencia de padrones confiables, porque ya no los hacían personas con intereses partidarios o políticos, sino que se hacían a partir del enrolamiento. Todos los ciudadanos, hombres mayores de 18 años, estaban obligados a enrolarse y terminaban entonces apareciendo en el padrón electoral. Pero además de estas reformas, ¿qué más hizo Roque Sáenz Peña? Nos lo cuenta Martín. Un presidente que se preocupa por los rituales y que incorpora una serie de rituales y una etiqueta en la Casa Rosada que no existía antes. Entonces lo dibujan a Sáenz Peña como un monarca, y a la gente que trabaja, digamos, los porteros de la Casa Rosada, vestidos como si fueran figuras de una monarquía, digamos, con ropajes del siglo XVIII o incluso de la corte de Luis XIV, si se quiere, ¿no? Antes. Entonces, está eso, la cuestión de Sáenz Peña, saben que se interesa por los rituales, constantemente. Todos los relatos satíricos que uno pueda leer en Caras y Caretas, constantemente marca eso. Y lo otro es que es un presidente enfermo. Desde un comienzo. Todo un debate, una discusión sobre cuál era la enfermedad de Sáenz Peña, pero desde un comienzo se ve la necesidad de decir, no, yo estoy bien, yo estoy físicamente bien. Pero eso significa que deja su presidencia, se toma constantes vacaciones, ¿no? Entonces, esto hace que de repente se venga Martínez, ¿no? Digamos, va constantemente a Martínez, ¿no? Porque necesita el descanso, pero básicamente porque es un hombre que está muriendo. No, se muere finalmente en 1914, pero es un hombre que está muriendo. Entonces, antes que comenzar algo, Sáenz Peña está terminando su vida. Y eso marca la trayectoria. Entonces, él ve la ley, ¿no? Esa reforma electoral como una ley que tiene que purificar ese sistema político, ¿no? Entonces, no se hace mucho problema, no entra mucho en sus cálculos qué va a pasar después. Incluso ya antes de la elección, él escribe cartas como diciendo, hagamos una reforma y que haya elecciones transparentes, básicamente caiga quien caiga o venga quien venga después, digamos. No es algo que... Entonces, desde el punto de vista de los políticos, llamémosle conservadores, ¿no? Si uno los unifica, ¿no? Enfrentados al radicalismo, ¿no? Es un problema, porque Sáenz Peña diseña una reforma, pero no es alguien que esté pensando en el futuro. Digamos, él no se ve viviendo primero. Quizás él sabía que que no le quedaba mucho tiempo, entonces era el último acto de su vida. Y entonces no está pensando no tenía un partido, no quiso tener un partido presidencial. De hecho, desmanteló la coalición que lo había llevado a la presidencia. Ni bien llega a la presidencia y dice, yo no voy a tener partido. Y entonces deja a todos los partidos provinciales y políticos un poco básicamente a la deriva, sin saber hacia dónde va el presidente. Santa Fe fue la primera provincia en la que se realizaron elecciones tras la aprobación de la ley Sáenz Peña.
y dieron el triunfo al Partido Radical Santafesino. Desde ese momento, las posibilidades de los radicales de llegar a la presidencia eran cada vez más reales. Fue así como entre 1912 y 1916 la UCR mostró signos de avance electoral en diferentes provincias, en elecciones provinciales y también en las elecciones nacionales de renovación legislativa. Obviamente esto va a generar panic attack, ¿no?, entre los conservadores. Sin embargo, Roque Sáenz Peña usó toda su autoridad y le puso mucha onda para garantizar elecciones transparentes en todos los distritos. Bueno, mientras duró, ¿no? Porque como dijo Martín, Roque era un presidente enfermo e incluso a causa de la enfermedad es el único presidente en vivir en la Casa Rosada. Durante octubre de 1913 entra en licencia por enfermedad y ya no va a reasumir la presidencia, va a fallecer el 19 de agosto de 1914. Entonces, sale Roque y entra Victorino de la Plaza, que para colmo se encontraba entre los muchos conservadores que no estaban muy conformes con la ley Sáenz Peña. Después de asumir como presidente, en el discurso de apertura de sesiones legislativas de 1914, de lo primero que habló fue de la ley, de su aplicación, de su funcionamiento. Bueno, no sea cosa que la quisiera cambiar, ¿no? Ganas no le faltaban, ¿no? Pero a pesar de esto, no se realizó ninguna modificación de la ley y no intervino en su aplicación. Bueno, pero veamos quién era Victorino de la Plaza. La Plaza era un personaje bastante particular, digamos. Le había ido muy bien con los negocios, había pasado más de una década en Londres y había hecho muchísimo dinero con las finanzas, ¿no? Y regresa a comienzos de siglo. Es un personaje que digamos, se ha intervenido en la política, lógicamente, y no es desconocido, pero no es de las figuras más importantes, ¿no? También circulan algunas historias bastante como risueñas, como por ejemplo, bueno, se sabe poco de los orígenes familiares de Victorino de la Plaza, entonces incluso hay el representante británico en Buenos Aires escribe un informe en 1909, si no recuerdo mal, diciendo, bueno, se lo llama de la Plaza porque lo encontraron en una plaza, digamos, quedaron abandonado en una plaza y entonces circulan historias de esa época, ¿no? Y las caricaturas lo dibujaban como si fuera un chino, ¿no? Digamos, porque tenían los ojos rasgados, entonces en el imaginario, en los chistes de la época era un personaje, entonces aparece con atuendos chinos japoneses, para lo que la época y el dibujante entendiera que correspondía a eso, ¿no? Entonces, el chino de la Plaza, con ese origen brumoso, sí, había nacido en Salta el 2 de noviembre de 1840. Quedó huérfano de padre muy joven y de chico parece que tuvo que trabajar vendiendo diarios y empanadas y otras cosas para ayudar en la casa mientras estudiaba. La madre en 1859 le consiguió una beca que recibió vía carta del mismísimo Urquiza para asistir al Colegio del Uruguay, donde además fue compañero de Roca. Al terminar el secundario, se vino a estudiar a Buenos Aires, donde mientras estudiaba abogacía le dio clases de latín a Roque Sáenz Peña, que después vicepresidente de él. Fue el ministro de Economía de Avellaneda durante la crisis económica y luego, en la presidencia de Pellegrini, fue el que renegoció la deuda externa en Londres. Más o menos que Victorino de la Plaza estuvo conectado de una u otra forma con todos los personajes que vimos en los últimos episodios. Y tiene sentido, ¿no? Porque es el que va a cerrar un poco el periodo. Bueno, no nos adelantemos, pero básicamente sí. Su presidencia fue breve y estuvo signada por el inicio de la Primera Guerra Mundial y el consecuente inicio de una fuerte y repentina crisis económica. Pero eso es por el lado, no como macro, ¿no? Afuera. Del lado de Argentina es principalmente lo más importante las elecciones bajo la nueva ley y el ascenso de los nuevos partidos políticos de la mano de esta nueva herramienta. Alguien que no comulga o no comulga completamente o revisa las ideas de Sáenz Peña sobre la reforma electoral. Entonces, por ejemplo, cuando en 1914, ¿no? O sea, ya hay dos elecciones nacionales de por medio, la 1912, que se realiza bajo la nueva ley electoral, que después nosotros vamos a llamar ley Sáenz Peña, y la de 1914, ¿no? Entonces, ahí ya hay claramente, los resultados electorales empiezan a marcar que hay cosas nuevas allí, ¿no? Que el Partido Socialista le va muy bien en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que los radicales tienen también un desempeño electoral muy, muy bueno en algunas provincias y en la ciudad de Buenos Aires también. Entonces, si en un momento del debate pensaban que los partidos que se iban a incorporar al juego político, y supuestamente iba a ser el Partido Radical, iba a llegar al tercio, y algunos dudaban incluso eso,
Ya en 1914 la cosa es distinta, ¿no? En 1914 es, bueno, cuidado, porque quizás habría que ponernos a repensar la reforma y ver si en la reforma no hay algo que esté jugando en contra de los intereses conservadores. Y esto es lo que dice Victorino de la Plaza en 1914. Entonces, es alguien que digamos que no se lleva bien con esa reforma, ¿no? Pero no puede hacer nada por cambiarlo. Pero no hace nada por cambiarlo, no hace, digamos, intenta maniobrar, pero sobre todo maniobra para destruir candidaturas, por ejemplo, pero no consigue encontrar un candidato propio, entonces discute cuando surge el Partido Demócrata Progresista, que tampoco, digamos, que es un partido regional, ¿no? De base regional en el sur de Santa Fe, que no es exactamente, o no se termina de identificar completamente los intereses conservadores, no es el PAN, no viene allí, es otra cosa, pero surge como una opción, ¿no? La candidatura de Lisandro de la Torre. Victorino de la Plaza claramente juega en contra. Y de hecho, Lisandro de la Torre se da cuenta y nuevamente escribe algunas cartas que son terribles, en las cuales describe a Victorino de la Plaza como colla traidor. O sea, que también es una cosa muy del literario, digamos, que obviamente tiene tonos fuertemente racistas, ¿no? Es decir, bueno, vería las provincias y pues, Salta, por lo tanto, lo define de esa manera. Entonces, bueno, sí, también, ¿no? Pero no consigue construir nada que pueda... posiblemente porque también él venía de un lugar un poco sin una trayectoria previa fuerte, sin una base en los años previos. El Partido Autonomista Nacional, bueno, básicamente a partir de 1909 uno puede decir que no existe. Tras entregar la banda presidencial a Irigoyen en 1916, Victorino de la Plaza volvió al ámbito privado. Ya era un hombre grande y fallecería el 2 de octubre de 1919. De los 4 presidentes que mencionamos en este episodio, el único con una sobrevida importante fue Figueroa Alcorta. A poco de dejar la presidencia fue nombrado juez de la Corte Suprema en 1915. Lo nombraron presidente de esta corte unos días antes del golpe de 1930. Va a fallecer un año después, el 27 de diciembre de 1931. La presidencia de Victorino de la Plaza es vista como un fin de ciclo político. También es el fin de una generación entera en el poder. Si en episodios anteriores nos enredábamos un poco para hablar de la sobrevida de los presidentes tras sus gobiernos, en 1916 como que pasa todo lo contrario. A poco de asumir Victorino de la Plaza, en octubre de 1914 mueren Roca y Uriburu, y para cuando Irigoyen tiene la banda presidencial en el pecho, Victorino de la Plaza y Figueroa Alcorta son las únicas 2 personas que han ejercido la presidencia vivas. Toda una generación así ha quedado atrás. Y así llegamos al final de este episodio que nos deja en la puerta de una nueva etapa más democrática. Les agradecemos mucho a Martín Castro, a Eduardo Zimmerman y a Darío Roldán por sus intervenciones en este episodio. Les recomendamos el libro de Martín Castro, El ocaso de la República Oligárquica, que toma a los presidentes de este periodo como para que profundicen en el tema. Como en todos los episodios, les preguntamos quiénes deberían ser los presidentes en nuestro Mount Rushmore. Eduardo Zimmerman nos dijo esto. Sarmiento empezaría seguro. Sarmiento, el tercero creo que sería Roca, que tenía que desempatar entre Espeña y tal vez la figura de Marcelo Alvear, que a mí me pareció también una gran presidencia. Perfecto. Pero seguro Mitre, Sarmiento, Roca y tal vez Roque Espeña. Les recomendamos suscribirse al podcast para no perderse la salida del próximo episodio de La Banda Presidencial con la llegada del radicalismo al poder y con un peludo en la Casa Rosada. Hasta entonces, yo soy Santiago Rodríguez Rey. Y yo soy Camila Perochena. Chau. Esto fue La Banda Presidencial, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.